tomografía, que esa parte, digamos, así, entre comillas, pero no es lo mismo que siempre preguntas hay dudas y no es lo mismo hacer el clase virtual, ya, siempre he dicho eso. Es cierto que es algo que de repente por ciertas circunstancias se tiene que llevar, pero he tratado de ser lo más claro posible, he metido hasta 2 veces, creo que se han dado cuenta, ¿no? Y esta parte de la segunda parte, quizás va a ser un poco más sencillo en cuanto al examen, yo creo que están preocupados en eso, no es tan complicado porque el otro sí necesitan saber esos conceptos, yo creo que es un poco más denso, incluso era más denso en realidad, ¿no? Esta parte sí es un poquito más sencilla, incluso en la clase van a ser más sencillas también. ¿Ya? Y la otra parte ya va a haber, seguramente va a haber quizás por ahí algunas cosas con imágenes, un poquito más de todas maneras. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo que concierne la otra parte, ya hicimos ecografía, que es un capítulo no tan largo, y vamos a hacer lo que es tomografía. ¿Ya? La tomografía es otra herramienta de ayuda diagnóstica para lo que es el médico, en realidad, ¿no? ¿Alguna vez alguien preguntó, doctor, ¿y por qué de rayos X, tomo, ecografía, resonancia? O sea, ¿por qué hay un solo método? ¿No? Claro. Y cada uno tiene su grado de valor y utilidad. Por ejemplo, si yo como médico quiero reconocer una fractura, no necesariamente tengo que utilizar resonancia. No. Solo tan simple como una radiografía, dependiendo de lo que yo quiera buscar, para acercarme al diagnóstico, voy a tener que utilizar, ¿no? Si yo quiero ver cálculos en la vesícula biliar, entonces tan simple como una ecografía, ¿ves? Entonces cada uno tiene su utilidad, ¿no? Y en tomografía, bueno, se utiliza ya para ver otras estructuras un poco más complejas, ¿no? Más complejas ya, en cualquier parte del cuerpo, ya, más complejas y de repente más profundas, que de repente la ecografía ya no llega. Y en algunos casos, por ejemplo, para ver una lesión tumoral, la tomografía me va a ayudar. Hay lesiones tumorales intraabdominales que de repente no llegan a la ecografía, e incluso se aplica contraste. El contraste, cuando se aplica en un paciente, se le aplica el contraste endovenoso, el contraste va a la lesión, al tumor, se agarra de la lesión, va de frente y la lesión lo capta. O sea, cuando toman la tomografía van a ver la lesión con el contraste ahí inmediato. Captado la lesión. Eso nos ayuda ¿cómo se llama? La tomografía a poder visualizar eso. Ya bueno, a ver, vayamos ya, entonces siempre cuando van a escuchar ese nombrecito, cuando ustedes ya pasan en clínica, así van a decir se necesita una TAC de tórax, TAC, ese nombre siempre, tomografía axial computarizada, eso significa TAC, ¿ya? Tomografía axial computarizada, ¿ya? Así en ese término corto, ¿no? Tomografía, tomos, como definición, tomos, cortes, sección gráfico, representación gráfica, cortes. La tomografía van a ser cortes horizontales, ¿ya? Así como una rebanada de jamón, así, un montón de cortes, así. Múltiples cortes, que al final esos cortes se van a reconstruir y van a formar la imagen. Después vamos a ver un poco la parte física, ¿ya? Entonces, axial, ¿qué significa? El plano perpendicular al eje longitudinal, ¿no? Plano perpendicular al eje longitudinal. Entonces, si tenemos la persona acá, esta es la cabeza, esta es los pies, entonces la persona cuando se toma la tomografía se toma echado, ¿no? Entonces los cortes van a ser así, axial, perpendicular al eje longitudinal. O sea, va a ser corte perpendicular al eje longitudinal. ¿Ya? Entonces todos esos cortes, eso significa axial. Y computarizado, bueno, por intermedio de la computadora, un ordenador, se va a reconstruir todo eso. ¿Ya? Esa es la definición clásica, ¿ya? Entonces, en definición, la tomografía es el método de diagnóstico médico que permite observar el interior del cuerpo, todo en general, el interior del cuerpo, ¿ya? Y a través de cortes milimétricos, ¿no? Mientras el corte sea más fino, sea más milimétrico, va desde 0,5 milímetros hasta 20 milímetros, mientras el corte sea más fino, incluso existe hasta menor, de 0,1. Entonces, mientras el corte sea más fino, la imagen va a tener mejor resolución. Eso, ¿ya? Ahora existen los tomógrafos los últimos, los modernos, de 256 cortes y todo eso, ¿no? Existe de 32 cortes, 64, 128. Eso ha ido evolucionando en el tiempo, ya con la tecnología y todo eso, ¿no? Mientras más corte tenga la imagen,
se hace multicorte, entonces mientras más fino sea, va a ser mejor la resolución, ¿ya? Entonces la persona acá, ahorita vamos a ver, va a entrar ese tubo es un tubo del tomógrafo que va a girar, va a emitir rayos X. Y mediante rayos, el principio es de rayos X, mediante rayos X, ¿ya? Y ahí yo voy a poder examinar desde la parte cefálica hasta la parte distal, cualquier órgano que yo quiera, ¿no? Sistema muscular, sistema musculoesquelético, sistema cardiovascular, torácico, todo lo que yo quiera. Y después voy a reconstruir todos esos cortes que he hecho, ¿no? Lo voy a reconstruir mediante el ordenador de la computadora y voy a formar una imagen, ¿no? Entonces, a modo de historia cortito nomás esta imagen, ya en 1917 el matemático Radon estableció los fundamentos matemáticos de la tomografía axial computarizada. Ya en el año 63, el estudioso físico Karman indicó la utilización práctica de los resultados del radón en las aplicaciones en la tomografía. Utilizan este elemento, el radón, ¿ya? Para la tomografía. Ya en el 67, Hounsfield, que era un físico, propuso una reconstrucción en escáner, ¿ya? Por eso que la tomografía se utiliza en unidades Hampton. Cuando la tomografía, cuando dice cuántas unidades Hampton tiene tal parte del cuerpo, se mide en unidades Hampton. Así como yo tengo la unidad de medida de la longitud en milímetros, en metros, en centímetros, la unidad de medida de la tomografía se mide por unidades Hampton. Y la unidades Hampton va variando de acuerdo al tipo de organismo del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el hueso tiene mayor cantidad de unidades Hampton que a diferencia de la sangre, que a diferencia de un tejido graso, un tejido muscular, ¿ya? Mientras mayor unidad Hampton tiene la estructura del cuerpo, más duro, mayor dureza va a tener esa estructura. Yo voy a saber qué es hueso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el funcionamiento, ¿cómo funciona? Por ejemplo, tenemos el tubo, en el tubo se va a entrar la persona para que se realice la tomografía, se va a emitir rayos X, y mediante unos detectores que van a estar alrededor del tubo, esos detectores van a captar la señal eléctrica o la señal análoga, que mediante una conversión digital van a convertir esa señal en una señal digital, y esa señal digital al final se va a reconvertir y se va a ver en imágenes. Es así como más o menos funciona el sistema para la obtención así es el funcionamiento para la obtención de las imágenes en tomografía, ¿ya? Algo así simple. ¿Alguna pregunta? Entonces las imágenes llegan al tubito y luego pasan. No. Las imágenes no llegan. Acá recién esto reconstruye matemáticamente las imágenes, ¿ya? Esto es la persona. Ahorita vamos a ver cómo es un esquema más simple, ¿ya? Que más o menos el tubo de emisión de rayos X va a estar cuando la persona entra a nivel del tubo de tomógrafo, van a emitir rayos X. El principio de acá es rayos X, igual que rayos X, pero la diferencia es que esto tiene mayor cantidad de radiación ionizante, más cantidad. Algunos dicen en los libros que una tomografía de una persona equivale como más o menos entre 200 o 400 rayos X a la vez. Por eso tiene mucha radiación, ¿ya? Entonces, y eso de acá se va a detectar, esta radiación que se va a dar a la persona que está dentro del tubo, se va mediante detectores que están en los bordes, van a detectar la atenuación de las imágenes. O sea, ¿cómo es esto? Mira, camina, ¿no? ¿O no? Miren, imagínense que acá hay un tubo alrededor, y ahí está echada, ¿ya? Y se va a emitir rayos X. Entonces, va a emitir rayos X, entonces los rayos X que llegan a atravesar, lo van a detectar los detectores, ¿ya? Los que no, van a quedar en ella. Pero los que llegan a atravesar, todo lo que llega a atravesar, los detectores lo van a captar. Y esos detectores, cuando lo captan acá, lo que ha atravesado como rayos X, ya eso recién, esa información va a ir recién al sistema y lo van a convertir en imagen. ¿Ya? El otro es imanes, resonancia magnética es imán. Es rayos X igual que el rayos X, pero mayor radiación, ¿ya? Profesor, o sea que la única diferencia es la cantidad de radiación con los rayos X, entre los rayos X. Sí, la cantidad de radiación. Porque el mecanismo es similar. El mecanismo para utilizan rayos X, pero el otro es el principio
es rayos X, pero el mecanismo es distinto. ¿Por qué? Porque acá hay detectores que lo van a reconvertir estas imágenes, ¿ya? Pero la idea es lo mismo, es rayos X al final, pero con mayor cantidad de rayos ionizantes, ¿ya? Eso. Entonces, es así, o sea, todos los rayos que pasan por el cuerpo de la persona se van a detectar y esos al final se van a transformar, ¿ya? Transformar en imagen. Entonces, acá tenemos los principios básicos. El principio básico, como les dije, es la reconstrucción de proyecciones. O sea, la estructura interna del objeto, o sea, al cual se va a tomar la tomografía de la persona, se va a reconstruir por las múltiples proyecciones que se van a disparar y eso se va a reconstruir. Esa reconstrucción al final va a formar las imágenes, ¿no? Utilizando el principio de Linnaeus-Hampton. ¿Qué cosa es lo que le dije en el ejemplo, ¿no? El coeficiente atenuados lineal expresado en atenuación que sufre el haz de rayos X al atravesar una determinada longitud o un tipo de sustancia. O sea, lo que le dije, lo que llega a pasar del cuerpo, los detectores lo captan y eso lo van a transformar. Eso es base de unidades Hampton, ¿no? Y las técnicas de adquisición, en realidad, va a haber técnicas de adquisición y eso ha ido variando conforme la tecnología ha ido avanzando, las distintas técnicas de adquisición, ¿no? Entonces, los componentes del tomógrafo es el gantry. ¿Qué cosa es el gantry? Lo que está acá. ¿Ves? Todo esto es el gantry. La máquina, el tubo y ¿cómo se llama? La mesa, ¿no? El tubo de rayos X, los detectores que van a estar acá en los bordes internamente, ¿ya? El colimador también, el generador de alto voltaje, que es parte de la estructura del tomógrafo, el sistema de adquisición de datos, que también está ahí en la parte interna, ¿ya? El posicionamiento del paciente en la mesa de soporte. Todo esto es parte o conforma el gantry, ¿ya? Existe un ordenador que generalmente está afuera en la consola, un ordenador que es la máquina, la computadora, que va a hacer esa reconversión, y la consola, ¿ya? Para que la consola básicamente es en la parte externa, el que va a estar operando va a hablar con un micrófono y va a decir a la persona, no tome aire, respire, bote el aire, y él va a mover la máquina, ¿no? Esta máquina va a entrar a través del tubo, ¿no? O sea, va a controlar, es un controlador, lo que es la consola, a nivel, o sea, afuera va a operar, ¿ya? Entonces, acá tenemos lo que es el gantry, o sea, la parte física, por ejemplo, el tubo de rayos X, o sea, la parte interna, ¿ya? Lo que se ha sacado el chasis, sacamos y vemos toda la estructura interna, ¿ya? La parte física, ¿ya? Entonces, los detectores, entonces esto va a girar y va a emitir rayos. ¿Ya? La persona que va a entrar por la mesa, ¿no? Va a emitir rayos. Lo van a disparar por todos lados, ¿sí? Va a girar y va a disparar, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que al final hay una respuesta hacia el detector y a la consola y ya se va a formar esa imagen, ¿no? Entonces, el posicionamiento del paciente, el paciente se va a echar y va a entrar a través del tubo, ¿no? Y conforme va avanzando, está disparando, ¿no? De repente que vaya una tomografía cerebral, torácica y abdominal, entonces el paciente va a entrar por el tubo. Ya a un determinado tiempo, no demora mucho el examen, a diferencia de una resonancia magnética que puede estar 15, 20 y hasta media hora, en la tomografía puede estar solamente quizás 20, 30 segundos, hasta un minuto máximo, ¿no? No era mucho tiempo, ¿no? Pero sí emite bastante radiación, esto sí recoge radiación. Por eso que está prohibido en personas gestantes, en personas que de repente, incluso se prohíbe en algunos casos, ¿no? No hay problema en la utilización de metales, por ejemplo. Si viene un paciente con una estructura metal, un aparato metálico operado, lo que sea, ¿no? Entonces una reconstrucción metálica no va a pasar nada, a diferencia de la resonancia. En la resonancia, como son imanes, los metales van a tratar, como todo metal, un imán va a tratar de arrastrar o de jalar, ¿no? Entonces eso tiene que tener cuidado, ¿no? La resonancia magnética no puede entrar con ningún aparato metálico. En cambio, en tomografía, sí, no hay problema, Entonces el ordenador que tiene la computadora lo va a trabajar, ¿no? Conforme la imagen ya va a llegar desde la máquina hasta el gantry, hasta el ordenador va a ver toda la reconstrucción, todo lo que para la formación luego de imagen, ¿no? Va a almacenar las imágenes, ¿no? Las reconstrucciones, los datos y todo eso, ¿no? Y la consola básicamente permite ajustar el espesor de la imagen a estudiar, controlar el movimiento de la mesa para la exploración, ¿no? Ahí puede decir, señora, respire, tome aire, ¿no? Quédese quieta y todo eso, ¿no? Entonces el ordenador. O sea, la consola en la parte de afuera lo que va a tener, va a manejar lo que son todo lo que es la parte de la visualización para la formación de imagen, básicamente.
Ahora, la tomografía en sí, como cualquier tipo de máquina, como cualquier tipo de máquina, ha ido evolucionando. Existen generaciones de tomografía, ¿no? La primera generación de tomografía, hay hasta 6 generaciones, ¿no? Pero la primera generación de tomografía, inicio de los años 70 más o menos, ¿no? Se hacía solamente para estudios cerebrales, nada más servía para eso, no para otro. Así se inició, solamente para estudios cerebrales y solamente contado con un haz de colimador de rayos X y un detector, nada más, así, tan solo eso, ¿ya? Ese era el inicio. Y las imágenes obviamente eran borrosas, no tenían una calidad de imagen. Ese era el inicio de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tenía un haz de colimador de rayos, solamente, en la actualidad hay múltiples, ¿ya? Y solamente un detector, ¿ya? Entonces, tanto es así que tenía que moverse 180 veces cada uno 5 minutos por proyección de escudos craneales, ¿ya? Y la cantidad de píxeles también, la matriz para nosotros poder ver la resolución era de 80 por 80 píxeles. ¿Qué cosa es eso, Antonio? Eso es importantísimo, porque no sé si han escuchado ustedes de que cuando, ¿no? En su celular, ¿no? ¿Cuántos píxeles tiene? A mayor cantidad de píxeles, mejor va a ser la resolución, mejor va a ser, ¿ya? Entonces, en esos inicios era 80 por 80, era recontra borroso, y solamente se utilizaba para estudios prácticos, ¿ya? Ese era el inicio de los años 70. Después se hubo mejorando, hubo una segunda generación, los rayos en forma de abanico, ya hay un aumento disperso, incluso se obtiene de 10 a 30 detectores, ¿no? Ya va mejorando, la calidad un poquito de las imágenes, ¿no? Y los píxeles también, ya es 160 por 160 píxeles, ¿ya? Va mejorando la calidad. En la tercera generación, ya casi a finales de los 70, hay un aumento de detectores, ya no es 30, 32, ya ahora es de 260 a 750 detectores. Todos los detectores, ¿ya?, de los rayos X atenuados van a estar ahí en esa cantidad, ¿no? Entonces ya existe un software informático, los movimientos de rotación van a ser de 200 a 360, o sea, un movimiento casi completo para el de la persona a nivel del tubo va a ser un movimiento casi de 360 grados, ¿ya? Y la reconstrucción de imágenes ya aumento de píxeles también, ¿ya?, de 250 por 250 píxeles, ¿ya? Los píxeles van a ser las unidades que se van a hacer una reconstrucción para ver las imágenes de mejor calidad. La de cuarta generación ya gira el tubo, ya. Antes giraba la persona nada más, lo movían hasta 360, 180. Ahora el tubo va a girar a través de la persona, ya va evolucionando, ya no la persona, sino ya ahora el tubo, ya. Y la persona está quietita. Antes a la persona lo movían, ¿ya? Entonces, A la persona. claro, se movía así. Ahora el tubo. Algo así. Ahora el tubo gira ya. Ahora hay múltiples detectores, gira el tubo, ¿no? Mayor cantidad de píxeles, 512, 512, enlaces en el colimador, el pasito automático, bueno, y el tiempo también de decisión de todo ese proceso es corto. El tiempo es cortísimo. Antes era, como le dije, podía durar 5 minutos. Ahora es cortísimo, puede durar 1 o 2 segundos. Pero ¿cómo más corto. Quinta generación va mejorando los píxeles, mayor cantidad. Y octava, sexta generación, los cortes. Por ejemplo, yo puedo hacer 8 cortes continuos en 224 segundos. O sea, hay un mejoramiento en cuanto a para una adecuada resolución de la imagen. Va mejorando la tecnología con los años, con el tiempo, se va acortando el tiempo de decisión de la tomografía, se va mejorando lo que es la calidad de imagen, ¿no?, en general. O sea, y eso en base al conocimiento físico y la tecnología. Y por eso existe actualmente tomografía de sexta generación. Ahora se está viendo incluso de séptima generación. Ya bueno, eso es ya lo último, ya. De repente van a hacer. Y lo más importante, conforme va avanzando la generación tomográfica, la radiación también es menor. Ya no es tanto, ya es menor, se mejora la radiación también. Ya, eso es una cosa importante, ya. O sea, ya no es como al inicio que irradiaban cualquier cantidad de radiación ionizante. Ahora van mejorando y la radiación es mínima dosis de radiación para una mejor resolución, ¿ya? Así es. Así es. ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Sí, están meditando? Meditando. ¿O se están
están viendo cómo sería una... ¿Alguien se hizo una tomografía en su vida? ¿Alguien entró en tomógrafo? Creo que sí, seguramente. Sí. ¿Alguien entró en tomógrafo? O sea, ¿Resonador? O sea, lo raro, lo común. ¿Ya entró el resonador? Mira, ahí está. Sí, por eso hay unos audífonos y suena, es horrible, ya. Demora media hora, demora incluso media hora, demora un montón. Los pacientes que sufren de claustrofobia, pues es terrible. Algunos sufren de claustrofobia y no duran ni un minuto y comienzan a gritar. Por eso que a veces le ponen, no sé si todo, un poco, la parte privada, te ponen música, ¿ya? Te ponen música suave porque te relaja, porque sí. Y a un momento uno ya siente que se cansa y quiere salir de ahí, ¿no? No te tienes que mover y todo eso, ¿ya? Porque tenemos para ir empezando. Hay que tener un poco de paciencia y todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero en tomografía es más corto el tiempo, ya puede durar segundos o minutos nada más, dependiendo cuántas se le sacaron. Si le sacaron o solamente cerebral es rapidísimo. Pero si de repente sacan actualmente horas y cerebral, sí igual no lo. Dice que la mayor generación es más reciente. Pero como le dije, ahora los tomógrafos de esta última generación son más modernos, rápidos del examen, ¿no? Mejor resolución espacial, o sea, mejor resolución para ver. Ha ido mejorando bastante en todos los aspectos. ¿Alguna pregunta? Vamos a avanzar, ¿ya? Existe la tomografía axial computarizada helicoidal. Es lo que se hace actualmente, ¿ya? Ahora ya no es el giro, que se hace el giro para ver, es en forma helicoidal, ¿ya? Ya no es circular, sino helicoidal. Y eso hace que haya una mejor visión de la imagen en realidad. O sea, ya no se pierda, dentro de los cortes que se hace, ya no se pierda ninguna estructura. O sea, no se escape ninguna estructura. Antes los cortes eran más gruesos, o sea, ¿qué quiere decir? Cortes más gruesos de 20 milímetros, por ejemplo. Si yo quiero ver este aparato completo como está, en mejor resolución, los cortes que tenía que hacer eran finitos. Si mis cortes eran así, cada 5 centímetros cortaba acá, no miraba nada. De cortaba acá, no miraba nada. Al final no miraba nada porque mis cortes eran muy gruesos, ¿me entiendes? Ahora, si mis cortes son finitos, sí puedo mirar. Pero si mis cortes son gruesos así, ¿ves? Me paso. ¿Te das cuenta? Así, me voy a pasar. Nunca lo voy a cortar. ¿Entienden? Esos son cortes gruesos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que no se podía, con los cortes que yo hacía muy espaciados, por decirlo así, que se llaman cortes gruesos, muy espaciados, no agarraban la estructura que yo quería. En los cortes finitos, sí agarran la estructura, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasaba? Entonces, hicieron otra tomografía que se llama helicoidal. El corte es más helicoidal. Entonces, así sea grueso, así sea un poco grueso, lo voy a agarrar. De todas maneras lo voy a agarrar. Ya es helicoidal, ya no es así, con horizontal, sino helicoidal. Lo voy a agarrar, ¿ya? Voy a ver la imagen. Así porque obligo. Como una hélice helicoidal. Así. Algo oblicuo, ¿ya? Entonces sí lo voy a agarrar. Por eso que no importaba que sea un poco grueso, porque eso costaba mucho. Los cortes finos, ¿ya? Costaban mucho. Es como un celular móvil, ¿no? Ustedes quieren tener un celular que se vea con mejor resolución, ¿no? Cuesta caro, ¿no? Un iPhone. Tiene mejor resolución. Entonces, cuesta más. Igualito, ¿ya? Más o menos así. Entonces, eso hacía que el corte helicoidal, de esa forma, por más que el corte sea un poco grueso, podía agarrar, ¿no? La estructura que yo quiera realizar, ¿ya? Eso se ha ido avanzando. Ahora, actualmente ya se maneja cortes helicoidales, ¿ya? En cuanto a la presentación de imagen, como les dije, las imágenes van a constar le llaman células, a cada célula es un píxel, ¿ya? Y el píxel es la información de la dimensión, ¿ya? La información de la dimensión. O sea, la información contenida en cada píxel es una unidad Hankel, la unidad de las cuales les dije que la tomografía se basa en unidades, se llama unidades Hankel, ¿ya? Entonces, cuando hacen los distintos cortes, el espesor de cada corte está en dirección longitudinal y va a formar voxels, se llama eso. Y dentro de ellos van a estar los píxeles, un montón de puntitos así, píxeles. Van a formar toda la estructura que al final se va a hacer un corte, va a ser el voxel. Y cada voxel, un conjunto, va a estar formado por un conjunto de píxeles. Y cada píxel, mientras mayor sea la cantidad, son cada cuadrito, ¿ven cada cuadrito? Y eso al reconstruirse, cuando va a formar una imagen, ¿ya? Una matriz. O sea, así es, el ¿ya? está en 3D.
Entonces así, la representación bidimensional del píxel, ¿ven? Entonces, ¿y de dónde? Y el píxel son en base a las unidades Hanfield. Entonces, el grosor de los cortes, o todo lo que al final se va a obtener, va a ser el voxel. El voxel está formado por un sinnúmero de píxeles. Y cada píxel, al final, con una reconstrucción, va a formar la imagen. ¿Ya jóvenes? ¿No? Ya eso es una parte un poco compleja lo estoy diciendo en forma sencilla para que lo entiendan, ¿no? Es parte física todo eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, entonces el voxel es ya como la imagen en 3D. No, claro, la imagen como que toda la captación de imagen, todo lo que he obtenido. Eso ya es en 3D. Y después ya lo voy separando mediante un software, ¿no? Y voy separando y los píxeles va a ir formando, ¿no? O sea, lo voy separando toda la captación de imagen, de atenuación de imagen, se va a formar en un voxel, se llama eso, ¿ya? Todo. Pero después, mediante un software, un sistema, eso lo va a ordenar. Recién lo procesé. Lo va a ordenar para formar la imagen de cierta estructura, ¿ya? Entonces, Gracias. la escala de Hanfield, por ejemplo, y es importante saber la escala de Hanfield, ¿ya? Cada estructura tiene una escala de Hanfield, un valor de Hanfield. El hueso tiene tanta cantidad de Hanfield, el hígado tiene tanta cantidad de Hanfield, así, ¿ya? Por ejemplo, mira, un hueso compacto mide 1000 unidades Hanfield, ¿ya? O un hueso no tan compacto, un hueso puede ser, ¿no? Depende de la estructura, mientras más densa, más compacta, mayor unidad de Hanfield. La sangre coagulada mide entre 56 y 76 unidades de Hanfield, ¿no? Si yo veo una tomografía, una estructura, ¿será sangre? ¿Será hígado? ¿Qué será? ¿El mido de la unidad Hanfield? Ah, no, esto no es sangre, este es sangre coagulada. La sangre la sangre, por ejemplo, mide 12. Entonces, la sangre coagulada mide 56. Entonces, yo puedo diferenciar por unidades Hanfield de esta estructura que es, ¿entiendes? Coágulo de sangre. ¿Entiendes? ¿Ya? El agua, por ejemplo, es 0. El agua siempre es 0 unidades Hanfield. La grasa y el aire recontra negativo, por ejemplo, 800.000. Si por ejemplo quiero ver un neumotórax y le doy la señal a ese nivel del aire del pulmón, como está colapsado, estará colapsado o no estará colapsado, le pongo ahí el fijador a ese nivel y mido que es 900, 800 y aire totalmente, ¿ya? Entonces yo voy a saber por la unidad de Hanfield qué estructura es. Esto creo que lo van a tener ustedes, ¿ya? Entonces el aire, por ejemplo, es negativo, ¿eh? La grasa también, la grasa es 100, 200, dependiendo, ¿no? O sea, si yo estoy dudando entre grasa y una estructura hepática, por eso que yo puedo detectar el hígado graso ahí. ¿Ya? Porque el hígado más o menos es entre 30, 40. Y si de repente aparece el hígado con 10 o negativo, responde a grasa. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, así yo detecto, ¿ven? Sabiendo la unidad Hanfield, yo sé qué estructura es. El agua es 0. El agua es 0. Será agua, será derrame pleural. Entonces le pongo ahí las unidades Hanfield y sale negativo, ¿ya? Allá. Entonces acá está, ¿ven? Me pones una escala, ¿ya? Unidades Hanfield negativas, ¿no? Por ejemplo, el nivel parénquima pulmonar yo le pongo y va a salir negativo, ¿ven? Porque es aire, tiene contenido de aire, ¿no? La grasa, ¿no? La mama grasa, ¿no? Algunas estructuras, por ejemplo. Y más alto las estructuras óseas, ¿no? Estructuras óseas, ¿ya? O una calcificación, yo no sé si es hueso, es calcificado, le pongo y va a salir alto, como hueso, ¿ves? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? El hígado, por ejemplo, tiene entre 30 y 60, 80. Y si veo yo una estructura dentro del hígado y me sale, por ejemplo, 800, ¿qué voy a pensar? Yo sé que es entre 30 y 80 o 60, pero veo una estructura, le pongo la unidad Hanfield a ese nivel y me sale 800, 900. Una calcificación, y de repente ha tenido un tumor que se ha calcificado, nada más. ¿Se dan cuenta cómo yo puedo identificar el tipo de densidad? El tipo de densidad que es, ¿ya? Entonces así, me sirve para eso, ¿ya? O sea, la tomografía no solamente es ver la imagen, sino saber, sin necesidad de abrir ni nada, saber si dice el tipo de densidad de esa estructura, ¿ya? Entonces yo voy a poder diferenciar entre lesiones y estructuras normales, ¿ya? El riñón entre el 20 y 40, el páncreas entre el 20 y 40, eso es unidad, ¿ya? Eso es. Si cambia algo de eso,
Ah, de repente acá hay un quiste, de repente es un quiste como líquido, puede ser de cero, ¿no? Ah, no, ese es un quiste. ¿Se dan cuenta cómo yo puedo explicar? ¿Ya? Así. ¿Sí entendemos esa parte? Sí, ¿no? Ya, vamos a ir a otra parte. Entonces, la calidad de la imagen, como le dije, ¿no? La calidad de la imagen va a depender de la resolución espacial. ¿Qué cosa es eso? Discriminar las imágenes de objetos pequeños muy cercanos entre sí. O sea, yo puedo discriminar. O sea, porque a veces hay dos imágenes pequeñas. ¿Qué será? ¿Será esto? ¿Será lo otro? No lo sé. Pero si yo discrimino, no, este es suprarrenal y este es renal, este es riñón y el otro es suprarrenal. Si yo puedo diferenciar eso, porque están pegados los dos, ¿no? La suprarrenal y el riñón están pegados. Pero si yo diferencio esas estructuras pequeñas, quiere decir que mi imagen tiene una resolución espacial. ¿Ya? Así de simple. Resolución de contraste, ¿qué cosa quiere decir? Que las estructuras de diferentes densidades yo puedo visualizarlas adecuadamente, ¿no? El riñón que está pegado al hígado tiene una cierta densidad y el hígado también tiene otra cierta densidad, ¿no? Que de repente son parecidas, pero yo lo puedo diferenciar, ¿ya? El ruido del sistema es el número de fotones que llegan a los detectores, ¿ya? Por ejemplo, si no llega una cantidad adecuada de fotones a los detectores, entonces eso me va a generar una cierta alteración que le llaman ruido, ¿ya? O sea, la imagen no se va a ver tan bonita como yo quisiera, digamos, por ponerlo así, ¿no? La linealidad es la calibración del escáner, ¿no? Para esto, para que tenga linealidad, tiene que haber una adecuada calibración del escáner, ¿no? Defecto de imagen, por ejemplo, existe defecto de imagen, ¿no? Y hace la parte física, ¿no? Artefactos debido a razones físicas, por ejemplo, endurecimiento del haz, ¿no? De luz, el volumen parcial, y homogeneidad del eje, por ejemplo. ¿Qué cosa es el volumen parcial? El volumen parcial es cuando una estructura, yo lo estoy revisando las estructuras así parte por parte, y de alguna manera se pierde. O sea, yo estoy terminando de ver, es como si yo quisiera ver, digamos, no sé, el corazón, y de repente quiero ver el ventrículo, paso del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, estoy revisando, y se desapareció el ventrículo izquierdo. ¿Me entiendes? O sea, es volumen parcial, no está todo el volumen totalmente, no me llegó toda la información completa, ¿ya? O sea, ya no puedo verlo, reviso y no es porque no tenga esa parte del ventrículo, sino por la misma reconstrucción de la imagen ya no me llegó completa y no se llegó a formar, reconstruir, solamente se reconstruyó una parte y no toda, ¿ya? Puede pasar esos casos, ese se llama el volumen parcial, ¿ya? Artefactos, cosas que pasan físicamente que no me permiten desarrollar toda la imagen como yo quiero, ¿ya? Ya eso, y entonces uno vuelve a reconstruir la imagen de vuelta, ¿no? Hacen la reconstrucción y sale completo, ¿no? Lo repito otra vez, ¿ya? Artefactos debido a movimientos, eso también le dije, ¿no? Los movimientos de la persona, en ese momento se le ocurre y tose, o se mueve, y la imagen también se trastoca, ¿ya? Por eso que dice, respiren, no se muevan, me indican, ya hay indicación ahí por el interno, le hay un parlantito y que les indica, ¿no? Pero eso tienen que mover, que tienen que respirar en el momento, o botan el aire así. Porque si se mueven todos, a veces los niños es complicado, ¿no? ¿Nunca ha visto cuando le sacan tomografía a un niño? ¿No? ¿Usted cree que el niño va a estar tranquilo? Si mamá encima le mete el niño en un tubo, ¿todo qué hace? Grita, se mueve, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo harían ustedes en una tomografía? Lo duermen. ¿Qué pasó? Lo duermen. Claro. No, pero si por entra eso su mamá. la tomografía, ustedes cuando sean médicos jóvenes, no manden como otros doctores, mandan como si fuera así, no como tomarse una foto, ¿no? No manden, tienen que pensar bien si realmente esa tomografía va a ser de utilidad. Si no lo va a hacer, si solamente es para, no sé, antes se estilaba pues sacar una radiografía para la alta, ¿no? Una radiografía para que te vaya alta, ¿no? O sea, ¿qué se ve? O sea, no, ya, la tomografía encima que emite radiación. Ahora, bueno, no tanto, pero igual es radiación. No, no. ¿Me entiendes? Y no es complicado. El que está ahí, el tecnólogo, el que está ahí, lo está agarrando, está luchando ahí con el niño, ¿no? Un año un niño va a venir, ya, ¿cómo me he hecho? Requiero. No, nada, difícil, ¿no? Peor razón si que lo han vacunado antes, peor van a pensar que le van a poner inyecciones. No. Muchas veces sí lo sedan, eso sí es verdad. Sí. Lo sedan, lo duermen a por el niño. ¿Por qué? Yo le dejaría que entre su mamá. Eso pasa. Por Por eso que la explicación siempre tiene que ser justa y necesaria. No, pero sí entra con su cosa que le Artefactos debido a razones técnicas, error de linealidad, error de estabilidad, error de lesión. Ya son artefactos de tipo técnico, nada. Ya no necesita calibración. Por eso el tomógrafo cada año tiene que tener su
revisión, ¿ya? Cada año tiene que tener su revisión. Igual que el carro, pues, ¿ya? Igual que el carro, ¿no? Cada año, si no tiene su revisión, ¿qué hace la mayoría? Cuando ya no se mueve el carro, recién van a verlo, ¿no? Cuando ya no se mueve, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Eso pasa. O su computadora, ¿no? Igualito, ¿no? Su computadora, ¿no? Cuando ya está colgado, no, está que lo golpeen, ahí no se mueve, recién lo llevan a ver. ¿Quién lo lleva cuando está bien? Nadie. ¿Quién va al hospital cuando está bien? Nadie. Cuando está mal, recién, ¿no? Yo sé que le van al hospital cuando están bien. No, sí, gente, ya. Sí, El doctor está bien flaco. igualito es el tumor. Ya, igualito es la persona. Entonces, eso pasa, ¿ya? Eso pasa. Siempre hay que tener, eso se llama diagnóstico preventivo, ¿ya? Eso es el término así, diagnóstico preventivo, y si es que algo está mal, diagnóstico correctivo, se corrige, ¿ya? Eso se llama así. Entonces, el uso de la tomografía, ¿dónde voy a usar? Que a veces puede sin número, ¿no? Sin número de patología, ¿ven? Lo que van a ver en medicina interna, ¿ya? Accidente cerebrovascular, o sea, lo que llaman derrame cerebral, comunes, decir así. Actívate. Lesiones infecciosas, cerebral, meningitis, ¿no? Hipertensión, encefalitis, ¿no? En la órbita puede haber lesiones auriculares, traumatismos, en el cuello, tensión, tumores, abscesos, todo eso. Todas estas cosas se pueden ver. Entonces, el uso no solamente es a nivel cerebral, sino también a nivel columna y médula espinal, ¿no? Tumores, traumatismos, estenosis, inflamaciones también se puede ver. En el tórax también, ¿no? En el tórax también puedo ver no solamente metástasis, nódulos metastásicos, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, el preventivo, que mismo hay personas que sí van a verse preventivamente, cuando uno trabaja en un centro, ya sea particular o público, ya cada año dentro de ellos es salud ocupacional. Existe un área de salud ocupacional, ¿ya? Y salud ocupacional todos los años, incluso cuando estén en la universidad, acá no sé si lo pedirán también, incluso el examen médico, cheque médico, ¿no? Depende, ¿no? Ya. En algunos casos, de repente acá no tanto, pero en el hospital siempre te piden una placa de tórax. Siempre te va a pedir una placa de tórax. A todos los trabajadores van a pasar, anualmente, ¿no? Entonces vienen por grupos, ¿no? Yo a veces estoy laborando y me llega todo un bloque de 100, 200 trabajadores, de todo, entre médicos, tecnólogos, enfermeras, todos. Entonces ahí comienzo a ver todo, ¿no? Sé un poco de sus vidas, ¿no? Pero torácicas, ¿no? Entonces ahí veo quiénes han tenido COVID, por ejemplo, ¿no? Claro, porque ahí se cuela. TBC. ¿Ya? Fibrosis, TBC, todo su tiempo, ¿no? Veo todo su historial, ¿ya? Todo su historial clínico, ¿ya? Historial clínico. Entonces, no solamente se puede ver eso, sino también el corazón y grandes vasos, todas las patologías, ¿ya? Me sirve para ver. Por eso la tomografía es un examen, digamos, un poco más completo, podemos decir, ¿ya? Más completo. Entonces, a nivel del abdomen también puedo visualizar, ¿no? Neoplasias, metástasis, abscesos, obstrucciones, ¿no? Las vías biliares también puedo ver, ¿ya? Si, por ejemplo, de casualidad veo y de casualidad, no sé, por ver el hígado, por ver el abdomen, encuentro cálculo. ¿Puedo ver cálculos vesiculares? Sí, puedo ver. Pero mejor examen para ver cálculos vesiculares, menos costo, más rápido, no hay radiación, o sea, y se ve mejor, más clarito mejor. En ahí sí se ve, pero no se ve tan claro. Sí se ve la pielita. Ni acá, si le ponen, como está clasificado, no tiene algo de pero hay ciertas patologías que mejor es en un tipo que no. Entonces, esto es ideal para ver tumores, lesiones tumorales, no solamente de páncreas, sino suprarrenales, suprarrenales. En la pelvis, por ejemplo, puedo ver el ovario, puedo analizar, puedo ver el útero, ¿no? Vejiga y próstata, ¿no? Ahora, la próstata en realidad es un examen, solamente es una ecografía en realidad, así que lo veo como imagen, ¿ya? Pero, ¿por qué se pide próstata en tomografía? Para ver la extensión de tumores. Los tumores pueden extenderse hacia otros parámetros, no sé, a otras estructuras, entonces yo puedo visualizar eso, ¿ya? En ese caso. No tanto para ver la próstata en sí, porque si quiero ver la próstata, una ecografía, nada más es suficiente, ¿ya? También aparato locomotor, ¿no? Fracturas, tumores, ¿no? Se puede ver fracturas, sí, pero si yo quiero ver fractura, en realidad fractura sola nada más, solo rayos X. Ahora, ¿puedo verlo con tomografía? También. ¿Pero por qué piden eso? Porque de repente, en estos casos, cuando hay lesión compleja, ¿ya? Con compromiso de vasos y todas esas cosas, hay mejor panorama, por eso se pide una tomografía, ¿ya?
quiere hacer un seguimiento de alguna placa o alguna operación que se ha hecho, quizás oncológicamente, como le dije, diagnóstico tumoral sí, para seguimiento y diagnóstico de algunos tumores, ¿no? Y en algunos casos para hacer biopsias, drenajes o retirar cuerpos extraños. Se utiliza en algunos casos, ¿ya? Esa es la utilidad más o menos en general, ¿ya? Acá yo más o menos, por ejemplo, acá diagnostican de esteatosis hepática, ¿no? Entonces el hígado, como yo le dije, el hígado tiene de más o menos entre 30 y 60 unidades de Hamilton. Si yo pongo acá mi unidad de Hamilton y me sale, por ejemplo, negativo o algo, ¿no? Esta estructura o esto, entonces usualmente es grasa, hígado grasa, ¿ya? Así. Ahora, la densidad de cada estructura se le puede calificar de hiperdenso, así como en rayos X, en ecografía, hipericogénico, mesocogénico o hipocogénico. En rayos X, ¿cómo nos jóvenes? Radiopaco, radiolúcido. En tomografía solamente se habla de densidad, ¿ya? Hipodenso, isodenso o hiperdenso. Hiperdenso blanco, como esto, ¿eh? Hiperdenso. Isodenso, así como esto. Y hipodenso, negro, ¿no? Negro como el aire, ¿no? Así casi parece, ¿ya? Casi parece a lo que más o menos se menciona, ¿no? Algunos beneficios, por ejemplo, beneficios y riesgos de la tomografía. Los beneficios son rápidos, sencillos, ¿no? Imágenes exactas, no son invasivas, por ejemplo, en la médica, ¿no? Imágenes detalladas, menos sensibilidad al movimiento del paciente, por ejemplo. Riesgos, el uso de contrastes no endovenosos suele ser costoso, es caro. ¿Saben cuánto cuesta una tomografía? No. 300. Va variando de acuerdo si es con contraste o no. Cuesta 300, si es particular está 500, 600, así, ¿ya? Cuesta caro. Contraindicado en embarazo, ¿por qué? No se radiación ionizante, ¿ya? No se puede sacar ahí, ¿ya? Entonces, no sabe. No sabe que está embarazada y le hace. Eso pasaba. Ayer, la semana pasada tuve una paciente que vino con dolor abdominal, y cuando yo comienzo a revisar la parte de la vejiga, había un pequeño embrión, ¿no? Tenía sus 2 meses, y ya le había sacado tomografía por la emergencia, como 5 tomografías. La madre, ahora, ¿cómo terminará eso? No, es peor castigo. Por eso es importante, primero, a veces por el dolor no te va a decir, ¿no? Pero si el médico, yo siempre pregunto, yo siempre me he caracterizado por preguntar a toda mujer o chica, ¿ya? No va a ser una abuelita de 80 años, ¿no? Y está con su retraso mental, pero sí jóvenes de edad reproductiva, de 17, 15 años algunos, ¿ya? Entonces, si está arreglando, ¿no? Eso, es tan simple como eso. Si está arreglando, quiere decir que no está realizando, ¿no? Primero, a veces esa pregunta clásica que a mí me han sentado, ¿no? Que vienen así, ¿cómo le dicen? No. No, es que viene, dicen que la primera causa de ¿cómo se llama? Cuando no me están, de amenorrea, a veces se llama amenorrea, ¿ya? Cuando no hay menstruación, amenorrea, ¿ya? La primera causa de amenorrea, ¿no? Y a uno pone hormonas, pero la primera causa es embarazo, ¿ya? El otro ya es la parte ya, por medicamentos, pero la primera causa no. Si una mujer es fértil, normalmente le dice cada mes su periodo, ya puede variar 2 o 3 días antes y después, pero cada mes le viene. Entonces, si ya no viene 2 meses, ya puede ser que sea, no. Ahora, hay una chica y dice, doctor, pero yo cómo puedo tener no tengo pareja, no, ya, puede ser otra cosa, no voy a poliquístico, no sé, ya, entonces, pero si ha cometido algún pecado, entonces, en conciencia ya saben, pues, ¿no? Una prueba de sangre no es necesaria. Entonces, ya se evita de pasar por la tomografía. Es un pecado para hacer una bendición. Hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué le podría pasar al someterlo a una radiación? No, como yo le dije al principio, existen efectos biológicos. Los efectos biológicos se van a ver en el transcurso del tiempo. No es la replicación del ADN. Porque como está en desarrollo, todavía no ha desarrollado todas sus estructuras. Por eso que en el primer semestre, la posibilidad de que eso pueda alterar todos sus organismos es alta. O sea,
puede salir sin dedito, no sé. O sea, hay cambios, mutaciones. Ese es el riesgo. Ahora, puede ser que salga o no, pero el riesgo que se corre. ¿Ya? El riesgo que se corre. Bien, jóvenes, acá está la realización de la tomografía. El paciente va a entrar, ¿no? Céfalo caudal, les viene acá y esta mesa se va a mover dependiendo de qué cosa quiere yo visualizar. Y acá internamente se va a girar, ¿no? Va a girar, va a ser su corte cerebroidal, como le dije así, ¿no? Múltiple corte, dependiendo de la generación del tomógrafo, y se va a dar la imagen, ¿no? Entonces, ya la terminología, como le dije, hiperdenso se define cuando una estructura es más densa o blanco el tejido, ¿no? Opaco como el término radio C. El hueso, isodenso y la mayoría de tejido, el hígado, el páncreas, hipodenso es el cerebro inferior, ¿ya? Oscuro, como el líquido, se va a ver en el líquido, la sangre, el aire también, ¿ya? Esas son las terminologías, ¿ya? Entonces, como le dije, radiolúcido o radiopalco se utiliza en rayos X, ¿no? Hipodenso y hiperdenso en tomografía, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Si yo un hueso, una estructura ósea, en rayos X, radio opaco. Si es el mismo hueso de la columna en tomografía, hiperdenso. Nada más es lo mismo, ¿ya? Así lo marcamos, así sencillo, ¿ya? Y entonces acá tenemos, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? Estos son cortes anatómicos reales, ¿ya? De abdomen, de corazón, vemos el hígado, el corazón, y entonces nosotros podemos saber, cada estructura tiene unidades Hanfield. Yo pongo acá, a nivel del hueso, a nivel del tórax, a nivel del corazón, del hígado, ¿sí? Tiene su unidad Hanfield, ¿verdad? El calcio mayor a 400, cuando hay neumático sangre, mayor a 50, 60, ¿ven? Sangre, exudado, líquido que sea purulento, pus, ¿no? Derrame, transudado, ¿ya? Grasa negativo, el aire recontra negativo, ¿ya? Profe, mire, para el examen que ven en esas imágenes y pregúntenos qué órgano es, profe. Ya. No, así es, mira, yo lo que le estoy diciendo acá, ¿ya? Así más o menos va a venir, ¿ya? Pues si ustedes van a ver esto, no han metido a clase, ni cuenta se van a dar. Pero yo ya les diré, o sea, una pregunta que yo puedo hacer, por ejemplo, yo le puedo decir, si en una estructura se evalúa y entonces, pongo un ejemplo, ¿ya? Se encuentra una estructura que de repente tomográficamente lo vamos a encontrar con una unidad Hanfield de 400 y lo va a poner, ¿qué cosa es? ¿No? O de 800, ¿qué cosa es? Le va a poner aire, le va a poner sangre y le pone hueso. Entonces ya va a ¿se da cuenta? O sea, ahora, no es que esto está indicado, ¿se dan cuenta de lo que yo les digo? ¿Cómo era? ¿Cuál es el orden por el que tienen que pasar los torres de ánodo, cátodo, ánodo? Si no han estado atentos en clase, no han venido, van a ver la diapositiva y no se van a dar cuenta. Pero se dan cuenta que yo les digo algo que me dicen que hueso. ¿Se dan cuenta? Así es. ¿Ya? Por eso es importante atender. Yo creo que esa es la última parte. Está bien, ¿no? Está claro, sí, entendido, sí, ¿no? Sí o no, ¿ya? La primera clase, ¿de acuerdo? A la información, ¿ya? ¿Qué jóvenes? ¿Alguna duda veo para el Mira, la única pregunta que me acuerdo fue la del perrito. ¿Cuál es el ojo? También le ¿sí? Levanten sin miedo. ¿Ya? De repente algunos no saben van a levantar el cuerpo. Ah, pues ahora se pasó porque no te había examen. Así no va a hacer la pregunta, no tengan miedo. Un poquito pensar de la clase. Es sencillo. ¿Ya? Entendiendo los talentos, ¿no? Ya, bueno, gracias, Bravo. Gracias. Esa parte un poco venida a la física. Ya después vamos a ver la sistema nervioso, sistema hormonal, torácico, abdominal, ya de tomografía. Ya esa es la parte un poco más Y ahí cuando traen un... Siempre han dicho por otro lado que estaba un poquito fuerte, ¿ya? Pero las preguntas antes no hacían así como venía. No, profe. No sabían cómo Profesor, yo no considero que el examen estuvo tan fuerte. El problema fue que no teníamos claro algunos conceptos. Porque no nos explicó. No, yo sí lo sentí difícil. Sí, profe, lo sentí difícil. Opiniones nomás para mejorar, pero no difícil. Es que no nos explicó, es que algunas cosas no como que, o bueno, al menos me quedaron
Pero mira, dentro del examen que hemos estado viendo, hay gente con muy buena nota, y hay gente con... ¿Qué quieres decir? No, es que ellos estaban viéndome a mí. No, pero profesor, también esas alternativas todas parecidas que se diferenciaban en una letra. En una letra se diferenciaban. No ha acertado. Sí, he chambeado. Ya, no, joven, mire, el examen es así, ¿ya? O sea, hay preguntas, incluso dentro de eso también había preguntas sencillas, ¿verdad? Ah, sí, una que otra sí, claro. Pero la mayoría no. No, incluso habían fallado, porque algunos, cuando le di las hojitas para marcar en el salón que yo estaba cuidando, no creo que no me tocó con usted, ¿no? Ya, en el salón que estaba cuidando le hice repetir 10 veces. Que pongan el no, pues, y al final cuando ya me estaba yendo, no me olvidó poner mi nombre, ¿no? Entonces le dije ya por descartes, el que no es, debe ser el tuyo, pues, ¿no? ¿Sí o no? Si todos han puesto, ya te voy a poner a buscar, pues, no puede, ¿ya ves? Ya, bueno, eso es todo, ya. Profesor, por favor, ¿me pueden pasar las diapositivas? Sí. Todas. Sí, lo voy a pasar. Todas las diapositivas. Ya, Porque